Solo vamos a hacer unas reflexiones tomadas del primer libro de Samuel, capítulo 1. Una de las cosas más curiosas de la historia estadounidense es que América ha dado origen a algunas de las religiones más extrañas y dañinas. La ciencia cristiana, los adventistas del séptimo día, los mormones y muchas otras. Pero la balanza se equilibra porque este mismo país también ha producido algunos de los mayores guerreros de oración de toda la historia. Hace poco hablaba con un hombre que había visitado Washington, Georgia, un pueblo quizá no tan famoso como la otra Washington, pero seguramente que será más famoso en la eternidad. Allí vivió el Dr. E.M. Bounds. Todavía, a día de hoy, tiene un hijo de 95 años, otro de 91 que se convirtió hace poco y una hija de 84. El Dr. Bounds escribió el clásico Poder a través de la oración, uno de los mejores libros jamás escritos sobre el tema de la oración. Pero Bounds no fue el único pilar. Hubo otro hombre extraordinario llamado Edward Payson. A mí personalmente me gusta llamarlo el Payson de Portland. Cuando lo prepararon para el ataúd, descubrieron que tenía callos en las rodillas. La tradición dice que el apóstol Santiago los tenía también, por tanto, orar. Payson tenía lo mismo. Antes de que llegaran el lujo y la comodidad y que nos ablandáramos, dormía en un cuarto con piso de madera sin alfombra. Junto a su cama encontraron 2 surcos desgastando el suelo, de unos 6 o 7 pulgadas de largo y bastante profundos. Alguien preguntó: ¿qué son esos surcos? Y otro respondió: ese era el lugar de oración. Allí se arrodillaba noche tras noche y sus rodillas terminaron marcando la madera. También está el señor Hyde. Fue otro gigante de la oración. Pero hace apenas unos meses, hermanos, murió un hombre que pertenecía a esa misma estirpe. Lo conocí una vez. Mi madre me había enseñado: cuando estés delante de la realeza, nunca le des la espalda al rey. Siempre retrocede con reverencia. Y eso hice, porque realmente estuve frente a uno de los hombres más grandes. No el mayor de la historia americana, pero sí uno de los más grandes desde los tiempos de los apóstoles. Murió este año, el 9 de febrero. Lo visité hace 5 o 6 años. Era un pequeño escocés que vivía a pocas millas al norte de Chicago, cerca del lago. Solo pude estar con él unos 10 minutos. La verdad que el hombre empezó a agradecerme por los libros que yo personalmente había escrito sobre la oración y en un momento dado lo interrumpí. No, el honor es mío. Estoy delante de un gran hombre de Dios. El 9 de febrero lo sacaron de su casita por primera vez. Atención, por primera vez en 12 años y medio. Nunca había cruzado la puerta en todo ese tiempo. Y nunca en 30 años se había acostado a dormir una noche entera. Esto no pasó en la época de Finney ni cuando abrían la frontera. Hermanos, pasó ahora. En nuestro tiempo, hace apenas unos meses. Claro, nunca apareció en la portada del Time Magazine. Si lo hubieran puesto, yo mismo me habría quejado. Ese hombrecillo había aprendido el arte de la intercesión. Oraba todas las noches desde las 10 hasta las 5 o 6 de la mañana, hasta que la carga se quitaba de sus hombros. Alguien pregunta: ¿y dormía? Claro que dormía, pero había aprendido a administrar el día. Sepan esto: hay 24 horas en un día.
Normalmente trabajas 8 y duermes 8. ¿Qué haces con las otras 8 horas? En la misma proporción, si vives 60 años, trabajas también 20 y duermes 20. ¿Qué haces con los otros 20? En mi oficina tengo un letrero que miro muchas veces al día. Solamente contiene una palabra: eternidad. Solíamos tenerlo también en la vieja capilla, aquí cerca. Le pregunté al hermano Hegri dónde estaba. Deberían haberlo guardado. Es algo sagrado. Amo esa pequeña capilla. Allí se vivía con los ojos puestos en la eternidad. En cierta ocasión un poeta dijo: la oración logra más cosas de las que este mundo sueña. Montgomery, bisabuelo del famoso general Montgomery, era obispo anglicano y escribió un himno que decía lo siguiente: todo lo terrenal con la tierra pasará, la oración se aferra a la eternidad. Por eso, hermanos, oren siempre. Lo he dicho muchas veces y me ha traído problemas, pero lo repetiré. Estoy convencido de que ningún hombre, por grande que sea su iglesia, por muchos libros que haya escrito o por más países que haya visitado, será jamás más grande que su vida de oración. Si aprenden esto, los jóvenes se ahorrarán muchos errores. Nadie puede impresionar a Dios. ¿Lo habías pensado alguna vez? Podemos impresionar a los demás, incluso a nosotros mismos. Podemos aparentarse en alguien cuando realmente somos un 0 a la izquierda. Pero a Dios no le impresionamos. Ojalá, jóvenes, hubiera yo entendido esto antes. Aprendí una lección dura en medio de una prueba muy grande. Si mañana me nombraran el mayor cristiano del mundo, Dios no borraría ningún nombre de su libro para poner el mío en la cima, diciendo: por fin, alguien que me ayuda a sostener el universo. Ni siquiera se daría cuenta, hermanos, porque Él es inmenso. Y si al día siguiente me vuelvo impopular y me quitan el título, Dios no tendrá que cambiar nada. No, la única persona que puede cambiar lo que Dios piensa de mí soy yo mismo. Si me calumnian hasta el cielo, no pierdo el sueño. Si me critican o ridiculizan, ¿y qué? Lo único que importa es vivir con los valores de la eternidad delante. Todo se reduce a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu. De lo contrario, no sé cómo podemos vivir como cristianos. Una prueba clara del Espíritu en la vida de una persona es una vida de oración revolucionada. La epístola de Judas resume toda la Biblia. Y el versículo 20 dice que debemos estar orando en el Espíritu Santo. Tengo 1000 recuerdos sagrados de Bethany. Podría estar aquí días contándolos y hasta les ahorraría la cena, pero no voy a hacerlo. Solo mencionaré las reuniones de oración detrás del antiguo santuario. Recuerdo una noche en que Toby Dugan, creo que después cambió su nombre por uno más serio, pero para mí sigue siendo Toby, empezó a cantar con una fuerza, hermanos, con una fuerza que parecía un océano. Hasta casi me mareo. Cantábamos, aplaudíamos, y en esa época, cuidado, los luteranos no hacían esas cosas, pero nos bendecíamos mucho. Recuerdo a Bruce Robinson tratando de trepar por la pared porque no encontraba la salida de tanta gloria. Por todo el país la gente me habla a día de hoy
de esas reuniones en el patio trasero del santuario. He pasado las mejores horas de mi vida, no con grandes predicadores, y he predicado junto a algunos de los más famosos del mundo, pero les diré algo, apenas dejan huella. Las mejores horas que he pasado han sido orando con gente que realmente ora en el Espíritu. Eso sí te marca para siempre. Ahora, hermanos, vayamos al texto. Para mí, la oración de Ana contiene todos los elementos de la verdadera intercesión. La oración tiene muchos niveles. En este mismo país vive todavía un hombre extraordinario al que conocí en Bethany, Baksin. Está ahora mismo aquí en América. Una vez le pregunté cómo eran los cultos del domingo en las iglesias de la India y me miró fijamente y me dijo: hermano Ravenhill, los domingos tenemos una bendición gloriosa. Las primeras 3 horas son de alabanza, adoración y acción de gracias. Las siguientes 3 horas son de oración e intercesión. Y las últimas 3, ya para entonces necesitamos diáconos repartiendo palomitas y refrescos. Alguien trae un salmo, un himno, una canción espiritual. Si alguna vez viene por aquí, háganle hablar de la oración. Es uno de los grandes hombres de nuestra generación. Ana, ¿por qué oró? Vamos al capítulo 1 de Primera de Samuel. Un hombre tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, Ana no. Cada año subían al tabernáculo a adorar, y año tras año Penina provocaba a Ana hasta irritarla profundamente porque el Señor la había hecho estéril. ¿Por qué oró Ana? ¿Por qué llegó al límite? Era una mujer quebrantada, amargada de alma, que lloraba, ayunaba y derramaba su corazón delante de Dios. Todos esos son ingredientes de la oración apasionada. Oró porque era estéril y su rival la humillaba sin cesar. Un día se cansó de adornos, de banquetes, de intentar ser feliz, de la atención de su marido y de todo. Llegó al punto de decir: no puedo seguir así. Estoy convencido, aunque algunos no estén de acuerdo, de que Dios no escucha todas las oraciones. Escucha las oraciones desesperadas. Millones de oraciones nunca llegarán al trono, pero una oración como la de Ana nunca es rechazada. Ana oró con desesperación. Dejó de comer, de beber, de fingir. Se quebró por completo en el templo. Ya no pudo más. Hay una enorme diferencia entre citar oraciones y orar de verdad. Ana no pedía un hijo para presumir ni para competir. Llegó a una agonía espiritual, a una rendición absoluta. Toda gran oración de la Biblia nació de un dolor profundo o de una desesperación divina. Raquel gritó: «Dame hijos o me muero». Moisés dijo: «Bórrame de tu libro si no perdonas a tu pueblo». Esther: «Si perezco, que perezca». El apóstol Pablo: «Ojalá yo mismo fuera anatema si con eso se salva mi pueblo». Toda oración que ha cambiado la historia salió de un corazón roto. Creo que Dios nunca ha rechazado una oración nacida de una agonía santa. Elías oró y el cielo se cerró 3 años y medio. Oró otra vez y llovió. Pero él mismo había pasado antes por la crisis. No hay poder en la oración si no hay dolor detrás.
No hay atajos, hermanos, para la oración efectiva. No hay fórmulas mágicas. No pueden mover el corazón de Dios sin que Él primero rompa el tuyo. Por eso digo, y lo repito, la oración es violencia espiritual. Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa violencia no es carnal, es una pasión que te consume hasta que nada importa. Ana oró con tal intensidad que solo movía los labios. El sacerdote pensó que estaba borracha. Amigo, ¿cuándo fue la última vez que alguien te confundió con un borracho porque estabas tan quebrantado en oración, tan angustiado por un alma, por una nación o por la gloria de Dios? Esa es la oración que cambia el mundo, la que nace en la agonía, en el silencio de la medianoche, cuando el alma gime y el cuerpo tiembla. Y entonces Ana pronunció la frase que lo cambió todo: si me das un hijo, yo te lo devolveré, Señor, por todos los días de su vida. Ahí se abrió el cielo. Ahí Dios dijo: ahora sí puedo confiarte lo que pides. Hasta que no estés dispuesto a devolverle a Dios lo que se te da, Él no puede confiarte nada grande. Cuando Dios vio que Ana no pedía egoístamente, que estaba dispuesta a entregarle el hijo, entonces le dio a Samuel. Ese es el secreto de la verdadera intercesión: dar a luz algo para Dios y luego entregárselo por completo. Samuel fue la respuesta a una mujer desesperada, el fruto de un clamor profundo, y Dios lo usó para cambiar el rumbo de una nación. Israel estaba espiritualmente muerto. La palabra del Señor era algo raro, no había visión. Pero en medio de esa oscuridad, una mujer estéril oró y su vientre dio un profeta. ¿No les parece que eso es exactamente lo que necesitamos hoy en día? No más programas ni estrategias. Necesitamos hombres y mujeres que oren como Ana y digan: Señor, hazlo otra vez. Y si lo haces, no me daré el crédito. Todo será para ti. Las universidades producen predicadores. Solo la agonía produce profetas. ¿Dónde están hoy los Samueles que oyen la voz de Dios cuando todos duermen? ¿Dónde están los que se levantan en medio de una generación corrupta y dicen: así dice Jehová? Ana no buscaba fama ni posición, solo quería que la gloria de Dios regresara a Israel, y eso fue exactamente lo que su oración logró. Todo avivamiento genuino ha nacido en dolor, todo movimiento de Dios ha venido con lágrimas, toda reforma espiritual ha surgido del corazón de alguien que ya no podía seguir viviendo igual. No necesitamos más libros sobre oración, necesitamos hombres y mujeres que oren. No necesitamos más teología del Espíritu Santo, necesitamos gente llena del Espíritu Santo. El problema no es la falta de información, es la falta de intercesión. La intercesión verdadera no es un pasatiempo, es un peso que te aplasta hasta que Dios responde o mueres en el intento. David Brainerd oraba en la nieve hasta que el sudor le empapaba la camisa. John Knox gritaba: dame Escocia o me muero, y Dios le dio Escocia. John Wesley pasaba noches enteras de rodillas hasta que el amanecer lo encontraba temblando pero fortalecido. Esos hombres sabían lo que era luchar con Dios con gemidos, con lágrimas, no con palabras bonitas. La iglesia moderna ha perdido esa clase de oración. Tenemos oraciones correctas, oraciones ordenadas, pero sin vida.
Hemos aprendido a orar sin lágrimas, a cantar sin fuego, a predicar sin unción y a vivir sin poder. ¿Y nos extraña que el mundo no nos tome en serio? El infierno no teme a una iglesia que no ora, pero tiembla cuando alguien se encierra con Dios y no sale hasta que el cielo responde. Eso hizo Ana. Y eso es lo que Dios busca hoy. Corazones quebrantados que digan: Señor, úsame o quítame, pero no me dejes estéril. Samuel fue el resultado de una mujer que se negó a rendirse. Cada vez que alguien lo veía la prueba viviente de que Dios escucha la oración desesperada. Dios quiere hacer eso otra vez. Levantar Samueles que sean respuestas visibles a la oración de alguien. Cada generación tiene que ser engendrada en oración. Dios no tiene nietos, solo hijos, y cada hijo suyo nació de rodillas. Ana llevó a Samuel al templo y cumplió su voto. No lo retuvo. Dijo: es tuyo, Señor, todos los días de su vida. Samuel creció en presencia de Dios mientras los hijos del sacerdote eran unos corruptos. Y una noche, siendo niño, oyó la voz de Dios que lo llamaba por nombre. Respondió: habla, que tu siervo escucha. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hoy. No una iglesia que solo hable, sino una que escuche. La oración no es solo hablar, es aprender a oír. Ana habló con lágrimas, Samuel escuchó con obediencia, y entre los dos Dios restauró su voz a una nación que le había perdido. En tiempos de silencio espiritual, Dios siempre busca un oído obediente. No necesita multitudes, con uno solo puede cambiar una generación entera. Por eso les digo esta noche, la historia no la escriben los poderosos, sino los que oran en secreto, los que lloran cuando todos duermen, los que claman en la oscuridad. Dios, no me dejes morir sin ver tu gloria. La respuesta para este tiempo no está en la Casa Blanca, sino en la casa de oración. No en congresos ni parlamentos, sino en los cuartos secretos donde los santos gimen. He leído cientos de libros y folletos sobre avivamiento. He visto campañas, estrategias, programas, pero la verdad es simple. No hay avivamiento sin oración, no hay poder sin pureza y no hay gloria sin lágrimas. Todo el mundo cita 2 de Crónicas 7:14 y está bien, pero Joel dice algo más fuerte: que los sacerdotes lloren entre el pórtico y el altar. El juicio comienza por la casa de Dios. Los predicadores tenemos que volver a llorar. Jesús oró hasta sudar gotas de sangre. Y nosotros decimos: Señor, enséñanos a orar. No, enséñanos a querer orar. No, enséñanos a hablar bonito. No. Señor, enséñanos a orar. Porque orar no es postura, es disposición del corazón. Si el Espíritu Santo cayera esta noche sobre un solo corazón quebrantado, podría comenzar algo que sacudiría naciones, hermanos. El avivamiento no empieza llenando estadios, empieza llenando el altar. Tal vez, solo tal vez, el próximo Samuel, el próximo avivamiento, la próxima gran obra de Dios nazca esta misma noche del dolor y el clamor de alguien que diga: Señor, dame almas o me muero.